vamos a hablar sobre la autonomía del Poder Judicial en la Ciudad de México. Y este es un tema que todos los abogados a nivel de estudiantes, sobre todo de licenciatura, maestría o doctorado, abordamos sobre lo que es la autonomía de los poderes del Estado moderno. En el caso del Poder Judicial, tanto de la Ciudad de México como del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial en las entidades federativas, lo que hemos visto es de que no se ha logrado consolidar la autonomía o la independencia de este poder, porque siempre han estado bajo las órdenes del Ejecutivo. Y en el caso de la Ciudad de México lo vemos, un poder judicial que está sumiso a la jefa de gobierno. A nivel federal lo vemos, un poder judicial federal que está sumiso al presidente de la República, donde la situación de los ministros de la Suprema Corte no es muy decorosa, porque se tienen que doblegar ante las órdenes del presidente de la República. Y en las entidades federativas en nuestro país podemos decir que pasa lo mismo, porque los poderes judiciales son sumisos del Ejecutivo de cada una de las entidades federativas. Y esto tiene una razón histórica. En nuestro país, los jueces y los magistrados siempre llegaron y han llegado por la vía de la amistad o de las relaciones o del compadrazgo con los gobernadores en el caso de las entidades federativas, en el caso de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, y en el caso del Poder Judicial Federal, de la relación con el presidente de la República. De tal suerte que un requisito sine qua non para ser juez o magistrado, o bien ministro de la Suprema Corte en nuestro país, es tener un padrino, tener alguien que lo impulse, que lo lleve a la posición de juez o de magistrado, o también de ministro de la Suprema Corte. Esto nos ha dado problema porque carecen muchos jueces y magistrados, inclusive ministros de la Suprema Corte, de calidad moral. A la hora de tomar decisiones o de emitir fallos que vayan en contra del Ejecutivo, no lo pueden hacer porque les cobran el favor. Y como dice el refrán popular en nuestro país, favor con favor se paga. Y quien hace el favor al juez para llegar a la posición que ocupa, o a los magistrados, o a los ministros de la Suprema Corte, cuando se trata de cobrarles la factura o cobrarles el favor, los aprietan para que resuelvan el asunto de acuerdo a los intereses del Ejecutivo. Y esto hay que decirlo como es, porque esto nos acarrea muchos problemas, sobre todo en el tema del Estado de Derecho. Mientras que esto ocurra en nuestro país, no vamos a consolidar al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se convierte en un mito porque es lo deseable. La sociedad, los agraviados, la ciudadanía quiere justicia. Los abogados postulantes queremos justicia. Queremos que se respete la razón. Si bien es cierto que la hacemos valer, con mucha frecuencia vemos, y es la triste realidad, que no se nos quiere reconocer la razón y lamentablemente se tienen que perder los juicios a pesar de que nuestros clientes tengan la razón. Y por eso es importante lo de la autonomía del Poder Judicial en nuestro país, ya sea a nivel federal o a nivel de las entidades federativas o bien de la Ciudad de México, porque el tema de la violación de derechos humanos en nuestro país está total y absolutamente vinculado a este problema de la falta de autonomía de los poderes judiciales, federal o local. Y por eso vemos tantas violaciones de derechos humanos en los procesos penales, donde con frecuencia vemos que los delitos quedan impunes y los delincuentes que están sueltos. Y estos son los delincuentes peligrosos, porque en su gran mayoría los delincuentes que cometen delitos de alto impacto social están vinculados a los políticos. Son parte de los grupos políticos que existen en las entidades federativas o en nuestro país, incluyendo al propio crimen organizado.
hay infinidad de políticos que están total y absolutamente vinculados al crimen organizado. Y por eso la purga que se necesita hacer para separar a los políticos, los buenos a un lado y los malos a otro lado, y etiquetarlos, porque los políticos corruptos son aquellos que están haciendo escuela para corromper a los jóvenes que vienen haciendo carreras políticas. Y por eso tenemos que cuidarnos, los profesionistas, de no caer en manipulaciones o simulaciones y aceptar la existencia de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho en nuestro país no existe mientras no logremos la autonomía del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales en todas las entidades federativas de nuestro país. Lo propio ocurre en la Ciudad de México. Y por eso tanta corrupción en el medio de la Procuración de Justicia, donde vemos al tema de los policías, del ejército, donde vemos la ineficacia del Estado, que no puede ganar la batalla al crimen. Y el problema de la inseguridad en nuestro país es preocupante, porque todos absolutamente los ciudadanos somos víctimas en potencia. De un momento a otro podemos caer ante las balas asesinas de esos criminales, de esos rateros callejeros, de esos políticos que desde sus propias posiciones que les han encomendado los ciudadanos para que sean representantes populares, también están vinculados al crimen organizado y tienen sus grupos, tienen sus mafias. Y esto es lamentable porque los partidos políticos son presa fácil y fueron ocupados por este tipo de políticos. Por eso quiero hacerles una invitación, sobre todo a los jóvenes en nuestro país, fundamentalmente aquellos que estudian Derecho, a que tomen conciencia y no se dejen engañar por los políticos. Hagan sus carreras políticas desde sus propias trincheras, desde sus propios liderazgos, desde sus propias posiciones, y cuídense de caer en manos de partidos políticos corrompidos o de políticos corrompidos, porque son totalmente peligrosos para la sociedad. Y el crimen organizado en nuestro país ha tomado poder, ha tomado las armas, ha tomado las calles, ha tomado el dinero y está totalmente dominando a la sociedad. Esta sociedad mexicana o sociedad de los pueblos, de las entidades federativas, de las ciudades, inclusive de otros países hermanos, que con la misma problemática que tenemos en México, están sufriendo. Y el problema de la inseguridad pública en nuestro país se tiene que resolver en la medida que los ciudadanos logremos hacer a un lado a los políticos corruptos y a los partidos políticos corruptos, o aquellas instituciones como son las ahora Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas o la Fiscalía General de la República y los poderes judiciales, donde hay gente incrustada de este crimen organizado, que son los informantes de ellos, de lo que hace y de lo que no hace el Estado para combatir a la delincuencia. Y este es un tema interesante porque en el Estado moderno no podemos decir que existe el Estado de Derecho en tanto no esté resuelto el problema de la inseguridad, donde el crimen sea el que lleve la voz cantante y sea el que establezca las reglas a la ciudadanía, donde nos extorsionan, donde nos amenazan, donde nos tratan de intimidar y nos están coartando nuestras libertades. Ahora es el crimen organizado y el crimen en general el que nos está privando de nuestras libertades. Por eso, un llamado a la sociedad para que nos unifiquemos y podamos combatir todos juntos este problema. A todos nos perjudica o a todos nos beneficia la existencia del crimen o bien la existencia de la paz social. Y tenemos que luchar por lograr una sana convivencia en la sociedad, porque esto es el anhelo de todos los ciudadanos de bien.